Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy estamos en un programa yo diría muy especial. Aquí voy a enseñarles este libro que se llama Vocábula Bárbara. Y cuando hablamos de vocábula bárbara decimos, bueno, ¿de qué se tratará este libro? Yo digo, bueno, vocábula será de vocablo, será de palabra y bárbara. Bueno, bárbara nos hace pensar en extranjero, ¿verdad? Hasta en qué bárbaro, ¿verdad? Como decían de esos extranjeros que muchas veces venían y abusaban de lo que encontraban. Entonces este es un libro que está saliendo a circulación muy pronto, en estos días, y es del arquitecto Cristian Martínez Villanueva, un gran conversador, un gran investigador. Bueno, Cristian ha trabajado en todas las áreas del arte en nuestro país. Y hoy está con nosotros aquí en Contexto y está también acompañándolo Modesto Cuesta, quien ha sido, señores, el editor de todos sus libros. Entonces nos llama mucho la atención por eso. Son libros, decíamos Modesto y yo, que Cristian tiene tela, mucha tela, por donde cortar y que los vestidos no pueden salir pequeños porque Cristian vivió en muchos lugares, en Italia, pero estuvo en el Vaticano durante 3 años haciendo investigaciones, nada menos que en los archivos secretos del Vaticano. Durante muchos años fue el director del Museo del Hombre Dominicano y ahora que no lo es asesor allá. Entonces ahora tiene tiempo y me ha sorprendido porque no sabía que este libro iba a salir tan rápido porque apenas hace un poquito tuvimos el anterior, que ¿dónde está? Está por allí ese. Y aquí también tenemos otro que también es anterior, que se llama Tureiro, que dice Areíto de la tierra y el cielo, de la mitología taína. De manera que todos los temas históricos y principalmente indigenistas los ha tocado Cristian y tiene todavía mucho que publicar. Bienvenidos, Cristian Martínez y Modesto Cuesta. Gracias por la invitación al programa. Bueno, yo quisiera hablar de este libro, de por qué se te ocurre hacer un libro sobre el vocabulario taíno, por qué se llama vocábula bárbara y dónde conseguiste toda esta información, Cristian. Sí, esa en parte de investigaciones. Este no lo presto. Sí. Prácticamente es una... Hace tiempo que yo tenía eso preparado y le di la forma final, porque la verdad que es la primera vez que a través... eso lo hizo prácticamente, es un trabajo que Pedro Mártir de Anglería. Explica un poco quién fue Pedro, para quien no lo conoce. Lo estuve rastreando cuando yo vivía en Italia, especialmente en el norte de Italia, cuando estaba en Brescia, porque Anglería es un pueblo que está sobre Milán, como a 60, 70 kilómetros, se llama Anghiera. Entonces, en Anghiera, ese señor era de ahí. Y naturalmente estaba en Milán, que era la gran metrópolis. Cuando uno de los embajadores españoles, el conde de Tendilla, que era, en ese tiempo España era en Italia, el milanesado era parte, en disputa con franceses y españoles, etc. Estaban los españoles ahí. Ese tipo era de una inteligencia increíble y de una cultura muy vasta, Pietro Mártire, y él se lo lleva a España. Y ahí en España, como los españoles cambian todo, se llama Pedro Mártir. Entonces, de Anglería, Anguiera. Fue un embajador que lo llevó a España. Sí, fue un embajador. Para el servicio el de los conde Reyes de Tendilla. Católicos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí él conoce a los Reyes Católicos. Él llega a España en un momento, quizás uno de los momentos más cruciales de España y del mundo, porque en ese momento España empieza a brillar. Fue poco antes del descubrimiento. Sí, él llega antes del descubrimiento. Entonces, él conoce a los Reyes Católicos, naturalmente, y lo nombran preceptor de los hijos del rey. O sea, que el que está con los hijos del rey quiere decir como el maestro. Sí. Pero que en esa época ve a los reyes todos los días. Sí. Tú sabes, ¿no? Entonces, esa parte es importantísima. Y ahí él conoce, porque en España había una lobby italiana, ahí él conoce a Colón. Y lo ayuda, entre otros, porque ahí confluyó en ese momento, inclusive estaban
Américo Vespucio, que era un representante de los Medici de Florencia. O sea, eso era una lobby italiana muy importante que había. Entonces, él, por alguna razón, lo nombran. Cuando Colón llega del primer viaje, él es el primero que interroga o que entrevista, vamos a decir así, a los indios. Colón llega con 3 taínos y él es el primero que él es un hombre curioso, un hombre de renacimiento. Los reyes lo comisionan a él. A él lo comisionan. Él sube a la carabela y es el primer europeo, o sea, porque Colón era un marino, sí, claro. y los marinos eran tripulación. Pero el primer hombre de una cierta importancia culta que los interroga a los taínos es Pedro Mártir de Anglería. Entonces él adquiere, primero, seguramente ese libro más o menos lo dice, ven acá, ¿cómo es el cielo? Dicen, Turey. Entonces, cielo, Turey. O sea, él es el primero. Él comienza a hacer como ese diccionario taíno. Exacto. Pero ¿qué pasa? En los 3 primeros viajes. Pero ¿qué pasa? Que él es el primero, hombre, eso está en la nebulosa todavía de la historia. La historia es muy complicada y muy depende del ángulo donde tú lo mires. Pero él es el primero que vislumbra que esto es un nuevo mundo, porque Colón murió pensando que estaba en Oriente. O sea, eso es seguro, Colón pensó que estaba en Oriente. Él estaba buscando la vía para llegar a Catay, a la China. Él confundió el Cibao con el Zipango. O sea, él pensaba que eran islas que estaban antes. Pero ya al final él no se percató. Quizás hay algunas personas que dicen que sí, pero yo creo que él siguió pensando, porque además él tenía que mantener su posición, era buscar la ruta. Sí. Él no sabía que había ese bloque en el medio, ¿no? Que era el continente americano. Entonces, el primero que tiene una noción que dice, bueno, espérate, es Pedro Mártir de Anglería. Entonces, él hace unas décadas de orbe nova, o sea, que es una especie de cita, una especie de poema, vamos a decir así, porque son décadas de 10 en 10, de orbe nuevo, del nuevo orbe. O sea, que él intuye ya que es otra cosa. Entonces, entre esas colecciones de, vamos a decir, prosados, de relatos prosados, de lo que venían y decían, vimos a unos animales rarísimos, vimos a unos árboles increíbles. Entonces, él lo pone. Ahí él incluye el vocábula bárbara. O sea, entre eso, él pone un glosario. Él lo llama así, vocábula bárbara. Porque bárbaro como extranjero. Bárbaro extranjero, que decir extranjero. Vocablos extranjeros. Él intuye. Entonces, él es el primero que interroga a los taínos. Pero qué curioso, todavía el español no existe como lengua. Entonces, el idioma culto es el latín. Sí. Entonces, los taínos... Porque había dialectos en España. Seguro, los taínos entran a la cultura europea en latín. A través del latín. O sea, así, por ejemplo, él pone guajanagarí, es guajanagarilus. O sea, y ahí los primeros, canoa, ahí entra canoa, escafa, o sea... ¿En qué momento el español pasa a ser lengua oficial? Eso ya cuando, entonces él es amigo, porque otra cosa, Pedro Mártir es una persona importantísima. De ahí él conoce, él era amigo también de Nebrija, que es el primero que hace la gramática castellana. Exactamente. Nebrija, era amigo, y él le dice palabras taínas a Nebrija, y la primera palabra que entra en la lengua española es canoa, que viene de Pedro Mártir. Que ya se acepta como español. Exactamente, porque en ese tiempo ¿Qué tiempo después Cabrija hace Nebrija, hace ese es como en 1500, por ahí 1501, 1502. O sea, que bien temprano. Sí, ya él estaba ya elaborando porque Nebrija estudió en Italia. Y él era latinista, sabía mucho latín. Pero en esa época, definitivamente, el saber estaba en Italia.
Totalmente. Es que sí, y por eso es Italia todavía vive sobre llamas. el recuerdo del Imperio Romano, del Gran Imperio. Pero tenían esa cultura y verdaderamente lo que pasa es que Italia está dividida en reinos y condados y cosas. O sea, Italia es un mosaico, mientras que España se unifica primero. Se unifica primero, pero sí, era un mosaico también. Era, sí, seguro. Porque España Cada es reino. muy y las regiones, Asturias, son cada uno distintas. Sí. Pero se logró unificar. Y eso, inclusive Portugal era parte de España, que se separó, después se hicieron los grandes navegantes, pero era parte de España. O sea que España era un conglomerado muy importante. Y verdaderamente cuando llega Nebrija, entonces él dice, bueno, por si eso es lo que hablamos, porque normalmente se hablaba eso, el latín era la lengua culta, la lengua de la intelectualidad, pero la gente hablaba el castellano. Entonces de ahí el idioma de Castilla. Sí. Entonces, y entre paréntesis, se llama Castilla por los castillos, pero por los castrum, porque los romanos dejaron campamentos militares que llaman castrum. Y de ahí viene la palabra castillo. ¿Pero por qué? Castillo Eran campamentos militares muy importantes. Sí. Entonces, cuando ya pero en toda no España, existe el imperio... en todo el imperio, ni siquiera en España. Cuando ya no existe el imperio romano, esas estructuras viene el medioevo y lo convierten en castillos. Y Castilla adopta, no porque hubiera más castillos en ese momento ahí. No, pero adopta, pero había mucho. Nos vamos a la pausa, Cristian. Volvemos enseguida. Vocábula bárbara es el tema de hoy. Bueno, ¿qué es vocábula bárbara? Este es un libro del arquitecto Cristian Martínez y habla sobre la traducción de los vocablos o del idioma indígena taíno encontrado en la isla y cómo pasó al latín y de ahí pasó a lo que es el español y cómo ha explicado en ese primer diccionario, por llamarlo de alguna manera, no es que fuese un diccionario que hizo Nebrija, pues ya se incluyeron algunas palabras como canoa y otras. Tenemos aquí también a Modesto Cuesta, que es el editor de este libro y de todo lo que ha publicado Cristian Martínez. Y yo quiero, antes de seguir con Cristian, preguntarle a Modesto, el mundo de la edición de libros, el mundo de los libros, ¿cómo anda en una época digital? Sin embargo, este tipo de libros principalmente, bueno, a mí me gusta manosearlos todos, porque es que no es lo mismo subrayarlo. Y subrayarlo y saber y ponerle fechas y pues ese tipo de cosas. Y este tipo de temas, ¿hasta qué punto es apetecible en nuestro país, donde no es una novela histórica? Y digo una novela histórica porque eso de novela le da a la historia cierta, tú sabes, ese saborcito que nos hace un poco de ficción también. Estos son más datos para un público más especializado. Háblame de la edición de los libros en este momento y un tipo de libro como este, ¿cuál es la salida? Bien, primero gracias Mónica por invitarnos al programa. Te cuento que el mundo editorial, la publicación de libros está, me atrevería a decir, que en una pugna que ya va tomando visos de resolverse. Antes de la pandemia había una tendencia muy clara a la lectura digital. Sí. De hecho, muchas personas se quedaron con la lectura digital. Pero el amor a los libros físicos pareció amainar. Pero llegó la pandemia. Con la pandemia, la tendencia pareció seguir hacia lo digital. Pero ¿qué pasa? Surgieron nuevas librerías. El auge de la lectura tomó auge. La gente comenzó a leer más, comenzó a buscar para pasar el tiempo de confinamiento, obviamente. Claro. Entonces, surgieron muchas librerías nuevas. Otras se fueron, pero otras se surgieron. Y se crearon negocios editoriales que vendían los libros a distancia. Aquí en Dominicana, en el país, hay muchas
que te entregan el libro en tu casa, Sí, físico, sí. físico. Lo que significa que con el paso del tiempo y con el avance de la pandemia y el paso de la pandemia, la gente readquirió realmente el hábito por leer libros, por la lectura. Tuvo otra vez tiempo. Exacto, tuvo tiempo otra vez. ¿Qué pasa? Hay un conglomerado muy amplio, muy grande, que le gusta el libro físico. ¿Por qué? Porque el libro físico tiene su encanto. Además de Eso- la colección. Exacto. Eso de ojearlo, de sentirlo, de verlo, de sentir, como dice un autor famoso, el olor a la tinta, el olor al libro, eso es embriagante. A quien le gusta eso no deja de comprar libros. ¿Sí? No deja de comprar libros. La gente compra libros, almacena libros, lee libros, salta de un libro a otro, retoma uno que dejó hace 2 años, 1 año, 6 meses y lee porque le gusta. Subraya, marca, escribe, Subrayar es anota. indispensable. Y a la hora de tú hacer una investigación de un tipo cualquiera, por ejemplo, tienes la fuente. Vas y busca tu estante. Y sabes que tienes un libro de Cristian Martínez, que habla de Tureiro y Yucajú y Macocael, y entonces tú vas, espérate, página 18 de tal libro, y tienes la cita contigo. Sí. ¿No? Entonces esa es la ventaja del libro físico. ¿Y los temas, Modesto? ¿Cómo andan los temas, las preferencias? Hay mucha historia. Hay mucha historia. Sobre todo novela histórica. Novela histórica. Yo creo que van a la carrera. Hay muchas novelas históricas. Sí, los españoles. O sea, los españoles están a la vanguardia con la novela histórica. Sí, sí. Y son fantásticas. Sí, Hay muy muchas buena. que son hay unos Posteguillo, españoles, Calvo Pollato No, y y Julia Navarro. Santiago Roncagolio. O sea, hay una rumba Posteguillo. Posteguillo. O sea, hay mucha gente que está Hay escribiendo mucha novela gente. histórica. Hay mucha gente. Y los reportes llegan mensuales. A mí, yo tenía una novela época que histórica. viajaba mucho. El Código me Da gustaba. Vinci. Sí, que no son de mis preferidas. A mí no me no, gustan. Cuando uno viaja, por ejemplo, que uno va en el avión, ay, qué bueno llevarse un buen libro. Sí. Y ahí estás confinada, es obligado, que no puedes hacer Sí, otra sí, cosa. sí. Eso es así. Así se funciona eso. ¿Y qué le parecen Entonces, estos libros de Cristian con estos temas tan Mira, interesantes? estos primeros libros de Cristian son lectura especializada. Marginales, que fue el primero que pusimos en circulación, es un tema bastante especializado, ¿no? Ya Vocábula Bárbara baja un poquito el nivel de especialización. Sí, ¿no? es verdad, pero hay que conocer Sí. porque es que es un libro que te habla de todo. Sí, esa fue la idea que tuvimos con este libro. O sea, Cristian nos presentó el Vocábula Bárbara. Eran las traducciones de latín al español, lo más fieles posibles, ¿no? Entonces, se sugirieron imágenes para ambientar un poco el libro. Pero con las imágenes consultamos con el autor y decidimos también incorporar información histórica de personajes, de la mitología taína, ese tipo de cosas, que son prácticamente historias perdidas. Son personajes perdidos de la historia. Sí, sí, sí. Ahí andan Colmenares, por Tú sabes que eso es ejemplo. lo que más me gusta, Colmenares, que es ¿no? recoger Exacto. no solamente personajes, sino también pasajes olvidados. Exactamente. Y pueden incluso integrarse a lo que es nuestra identidad. Que hay muchos. Sí. Eso es. Entonces, Sí. eso hicimos con este libro. Los temas, como te digo, son especializados, los primeros, pero en la medida que el tiempo va pasando, los libros que pueden venir, No, y me dicen de que hay otros en carpeta. bueno, sí, Que vienen hay unos cuantos de pronto. carpeta. Ya la narrativa va cambiando, Sí. ya vamos más a la prosa, ya vamos más a la narrativa más digamos, light, ¿no? Más amena, más digamos, para todo el digerible, mundo. más fácil Exacto, para el más público para todo el general. mundo, exacto. Obviamente, eso no le quita lo interesante. No, al contrario. No le quita lo interesante. Porque nuestro autor, Cristian, Es que tiene, es un gran tiene la conversador, ventaja de que así como conversa, escribe. Sí. Así como Cristian conversa, es un escribe gran y tiene conversador, amigo. la facilidad, digamos, la virtud de llegar al interlocutor. Ya, yo me he encontrado defendiendo situaciones históricas, ¿no? Conversando con Cristian. Hay unos temas por ahí que vienen en un próximo libro que son fuentes de debate todavía.
¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Bueno, a mí me ha encantado el título de este libro y como decía Modesto, es recuperar muchas cosas que todavía no se saben y no se pueden. Qué bueno que Cristian está haciendo esto, porque esto no puede quedarse ahí y que no se conozca. Son años de historia. Cristian estuvo investigando solamente en el Vaticano. Fueron más de 3 años, Cristian. Más de 3 años. Fueron más de 3 años que estuvo allí, donde muy pocos pueden ir. Yo creo que, de hecho, a algunos sacerdotes no se les permite entrar allí. No, es muy Es muy difícil. A él se le difícil. permitió específicamente porque, como él hizo la Plaza de la Bandera y Juan Pablo I, Juan Pablo II. Juan Pablo II estuvo en esa plaza y él pidió ir a la biblioteca. La primera misa de un papa fuera en América. ¡Wow! Entonces, Eso te abrió las puertas. me abrió las puertas cuando yo fui a pedir, porque yo quería ir a la biblioteca. Y fue él que me dijo, no, que vaya, me dio el permiso para los archivos. Los archivos es... O sea, ni siquiera los curas dominicanos. No, es pueden ir. dificilísimo. O sea, que tú eres el único dominicano quizás que ha entrado a los archivos secretos del Vaticano. No, más pero quizá, no sé, no puedo decirlo. No, sí, no es no seguro, sé si en pero el pasado, podría ser. No sé si en el pasado ahora. Pero la verdad que es una cosa muy, lo tiene muy guardado, porque ahí hay temas, porque los archivos del Vaticano los archivos secretos, son las correspondencias del Papa. O sea, no son libros, es legajos. Mira, uno va ahí y se siente como que tú estás en 1000 años atrás, tú sabes. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el lugar? El lugar es fantástico, parece una iglesia. Tiene algunas partes donde hay catacumbas, o sea, donde hay enterramientos. Y pasillos. La parte por ejemplo, donde están los índices, parece una iglesia. Para índices nada más. Entonces, ¿por qué es difícil? Entonces, en eesos índices dice correspondencia de tal fecha. Hay una guía de los índices que se llama el Garampi, que es un señor que naturalmente se llama Garampi. Todo el mundo dice el Garampi. El Garampi es donde tú tienes que primero ir donde están. Pero ¿qué pasa? Cada siglo cambia el sistema porque progresa. No es solo que lo busco en alfabético. Entonces, eso es terrible. Eso es una cosa que cambia según la... Entonces esos índices están escritos en un sitio y tú lo vas viendo. Sí, ellos te pasan el original. Pero el original tiene una responsabilidad tremenda porque... Y te tienes que poner guantes entonces. Sí, es tremendo porque te ponen, lo traen en el libro, es un legajo. O sea, o en piel de becerro. Wow, pero yo me imagino que ya lo habrán digitalizado. No, ya están digitalizando. O sea, cuando yo todavía no había digital, pero ya están en eso, naturalmente, obligados, porque hay que si no se pierde. Mira, te ponen el libro, pues cuando lo ponen, pues sale como un polvo, así tú dices, wow, esto no se tocó en 500 años, 600 años. Tú te asustas, ¿no? Y uno de los que me pasó a mí, una curiosidad, cuando yo empiezo, yo estaba vuelto loco, porque bueno, no me lo creía, ¿no? Y entonces tú empiezas a buscar el índice, porque yo fui para buscar cosas dominicanas. O sea, yo no fui por claro, por asuntos religiosos. Y fui por una cosa que saldrá en un próximo libro, que es el primer obispo en América, fue Monseñor Alessandro Geraldini. Sí. Yo le caí atrás a Geraldini de una manera mortal. Entonces, ¿qué sucede? Él era el primer obispo que vino aquí, el que hace la catedral. Y muere aquí, su tumba está aquí, su sepulcro. ¿Qué sucede? ¿En la catedral? En la catedral, sí. Geraldini, él es de Amelia. Yo fui a Amelia. Yo estuve hospedado ahí con la familia Geraldini, una familia muy, muy famosa, que verdaderamente él era papable. Él hubiera podido ser un papa. Lo que pasa es que en ese tiempo... No quedan Geraldini aquí. No quedan... No. Geraldini, cuando viene, él era, para mí, él era tan importante, que él, cuando descubren América, primero él vino porque sí, por curiosidad, pero también se lo sacaron de... ¿Ah, sí? Sí, que vaya bien lejos para allá. ¿Por qué? Porque él pudiera haber sido papa. Y en ese tiempo, por celos. en iglesia, la iglesia
eran romanos todos, y no eran romanos. O sea, era los Barberini, o sea, había una especie de ¿Pero era grupo. Gerardini? Barberini. No, Gerardini. Sí, era Gerardini. Sí, pero es otra cosa, eso no tiene que ver. Entonces, pero era de Amelia, que eran como si fuera campesinos. Ah, porque era de Amelia. Él era amigo, entre paréntesis, de Colón. Entonces, él viene aquí y cuando viene, ¿por qué mi curiosidad con él? Cuando él viene, él se da cuenta que la iglesia era de cana y de paja y dice, ¿cómo va a ser que la casa del Señor, cuando ya están ¿En qué año construyendo las llegó danas? Gerardini? Como en el 1514, 15, por ahí. ¿Cómo va a ser que no haya el Señor? Entonces, hace como una dispensa del Papa, comienza la catedral. No la vio terminada, pero la dejó bien. ¿Qué sucede? Él conoció a los taínos, interrelacionó con los taínos. Y él, en una de sus cartas al Papa, que esa es la que yo tuve en mis manos, le dice, Santidad, le mando 4 ídolos de estos paganos. Esa fue tu curiosidad, sí, seguro. ¿verdad? Antes hablaban, Sí. hoy cuando conocieron a Cristo enmudecieron. Entonces, espérate, estos son ídolos. Hay mucha información sobre los taínos que ¿Tú tienen viste unos esa carta ídolos aquí? allá. Pero tú no fuiste a buscar ese ídolo. No, entonces yo empecé. Ahí fue de que eso fue que empecé. conseguiste. Entonces yo fui a buscar los ídolos. Y la verdad que por eso fue que yo pedí entrar a los archivos secretos. Por eso te digo, ¿esa carta dónde la viste? Donde él decía que le... Allá en el Vaticano. En el Vaticano, Pero esa pero carta no en los archivos secretos. No, en la biblioteca. En la biblioteca. Entonces Entonces de ahí eso fue quisiste exactamente entrar. eso, y después yo encontré el original. ¿Qué pasa? Donde él le dice al... Pero nunca encontraste... No y lo nos encontré. tenemos que ir a la Yo pausa. tuve por todos lados. O sea, fíjense que Cristian descubre esta carta que dice que el obispo Gerardini había mandado estos ídolos, estos semí, ¿verdad? Eran semí. Eran semí, al rey, No, al papa, y entonces él emprende una búsqueda de estos ídolos. Nos vamos a la pausa y volvemos. Cristian Martínez y Modesto Cuesta nos acompañan en este programa muy interesante sobre este libro que está siendo puesto en circulación, que se llama Vocábula Bárbara, del arquitecto Cristian Martínez, y es como un recuento de los vocablos taínos, de los vocablos indígenas al momento de la llegada de los españoles, y cómo a través de Pedro de Anglería él lo traduce, y al principio pasan al latín y ya luego a lo que es el español, que en esa época todavía no era la lengua oficial. Sí, exactamente. Cristian, entonces nos quedamos en el segmento pasado cuando tú nos explicas que tú vas a la Biblioteca del Vaticano, allí descubres la correspondencia del obispo Gerardini, quien obsequia un ídolo taíno. 4. Exacto. Obsequia 4 ídolos taínos al Papa. Y tú dices, bueno, estos ídolos tienen que estar en algún lugar. Sí, seguro. Es un regalo muy importante, fue al Papa, de un obispo. Empecé una búsqueda. Y empiezas la búsqueda de estos ídolos. Me metí en todas las catacumbas habidas y por haber, cogí una infección en una catacumba. Dios mío. Fui al Laterano, San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán, donde antes era la sede papal, porque otra cosa curiosa, Gerardini en esa carta dice, ¿qué fue lo que me interesó? Para que lo ponga en la entrada de la fábrica de San Pietro. O sea, Miguel Ángel estaba construyendo la Basílica de San Pedro en ese momento. Entonces, fábrica es la construcción. Eso iba a estar en la entrada. Entonces yo dije, bueno, si Gerardini, que era un hombre culto de Renacimiento, donde está Miguel Ángel, Leonardo, o sea, y de repente él manda ídolos taínos para que estén en la entrada, no era verdad, como uno que dijo que era
un idolito así. No, 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 es no, verdad. no, no. Eso tenía que ser un ídolo grande. Claro. Esos ídolos grandes aquí desaparecieron. Tú lo viste porque- que la carta decía así, para Sí, sí, sí. colocarlo en la entrada. De la fábrica de San Pietro. ¿Qué pasa? Yo creo que no, que él mandó los ídolos grandes. Hay algunos relieves, por ejemplo, de Brie, de unos indios bailando alrededor de como de una especie de tótem. Tenía que haber un ídolo, no eran todos chiquitos, tenía que haber grandes. Seguramente los destruyeron porque eran imagen del demonio. Como Supuestamente decían. que los calificaron de esa Sí, manera. Y los destruyeron, los grandes, pero los chiquitos se podían esconder más fácil. Entonces, yo digo, déjame ver. Y nada, pasé años. ¿Serían algo parecido a lo que es A los el semí tótems. de algodón? No, pero más grande. Pero uno mucho que más dijo- grande. uno No, que dijo, yo me refiero sí, a- No, sí, a la imagen. facción, sí. Sí. Y entonces, nada, Pero prácticamente... una cosa, Cristian, el semí de algodón es una imagen a todas luces pagana. Entonces, ¿tú crees que Gerardini, si hubieran sido parecidos, hubiera mandado algo Es parecido que para a decir eso? estos ídolos, sí, porque era como una escrita que decían, estos ídolos antes hablaban, cuando conocieron a Cristo enmudecieron. Ok, Ese es claro, es publicitario claro, eso. Cuando tú ves claro. ahí, tú dices, bueno, esto es Es seguro. publicitario. Es publicitario. Sí. Era una cosa de publicidad. Sí. Entonces, prácticamente, eso fue. Y nada, me pasé media vida buscándolo y no los encontré. Tengo alguna idea muy así. Pero, dónde pudieran estar? Que dónde pudieran estar, pero eso es en otro cosa. En otro programa. En otro programa. Bueno, sigamos Pero entonces con... sobre con- los con- libros, yo con tengo, Pedro de Anglería. otro en Interpreta. cantera. Hay otros 2 libros. Uno es sobre las mujeres taínas, que se llama Inarum. Inarum es mujer, Inarum, mujeres taínas. Pero ya está en poder de Modesto, y esto sí, está ya. terminado. Sí. Ya Sí, está listo. ya lo El tienes. libro está prácticamente listo. Y hay otro que es que yo quería para Navidad, pero no creo que va a dar tiempo. Ojalá que pudiera. Tú sabes una conseguir cosa, sponsor. Cristian, que yo creo que este programa debe de ser un llamado también a personas que estén interesadas en apoyar este tipo de publicaciones. Sí, porque Porque son muy interesantes y son parte de la identidad dominicana. Esto hace falta. Y yo creo que se perdiera una información como esta, que realmente costaría mucho esfuerzo y recursos. Y ya, simplemente hay que Sí. pagarle a Modesto. Sí, no, sin duda, ¿no? Pero lo que pasa es sí, exacto, son demasiados. Yo los tengo ya casi todos. Te digo, hay 3. Está Inarum, que es lo de las mujeres. Está el de las primeras páginas. Eso era ya, yo lo había publicado en la revista Isabela, son extractos de imágenes antiguas del tiempo de la colonia. Por ejemplo, ¿Pero de qué tipo? ¿Cómo se va a por llamar ejemplo, esta publicación? las 4 primeras navidades que se celebraron en este país. 4, que fue Colón en la Isabela. Estos son gráficas. No, se han escrito. Eso ahora está casi en... Hay una persona que se interesó casi para la publicación. Qué bueno. Ese. Y Oye, después... pero es que es sumamente interesante conocer el contenido de las 4 primeras seguro. navidades en la colonia. Y otro que hay es el tercero. Sí, las 4 navidades y además escenas de ese tiempo entre los indios, etcétera, cómo yo veía en un español, cómo ellos lo veían, o sea, porque nosotros sabemos de un lado, pero hay que verlo del otro. Eso quiere decir que ese Yo libro veo lo del vamos a otro. tener pronto. ¿De qué otro? Sí, yo espero. ¿De qué Esperamos otro? que sí. Sí, Esperamos que sí, que este año podamos tener. este año. Y Bien, Mario. hay uno que es también que se llama Guaitiao, que es el que a mí me encanta, que es, el Guaitiao es un personaje que la historia lo perdió cuando un taíno hacía un juramento, o sea, tú salvabas, o un taíno te salvaba, que tú estabas atravesando un río y te salvaba, él se ponía tu nombre y tú te ponías el de él. Oh, se Entonces, cambiaban. Se cambiaban. El guaiteado es un intercambio. Entonces, por lo tanto, si yo me llamo como Modesto, por ejemplo, Modesto, yo creo que yo soy modesto. O sea, es una cosa tan profunda y pasaron terribles confusiones con eso. Cotubanamá salvó a Juan Esquivel por la Saona y lo salvó y él me dijo, yo me llamo
Juan Esquivel Cotubanamá. Y él pensó que Juan Esquivel se llama Juan Esquivel Cotubanamá. ¿Qué pasa? O Cotubanamá Juan Esquivel. Naturalmente el español no le hizo caso. Y cuando los españoles lo agarran, dicen, yo soy Juan Esquivel. Y los españoles dicen, un indio que es Juan Esquivel. Y lo mataron. ¡Wow! Nos vamos a la pausa y venimos con más de estas anécdotas que fueron ciertas, interesantes. Volvemos. Cristian Martínez nos habla como, por ejemplo, esta costumbre de los indígenas, de cuando uno le salvaba la vida al otro, pues llevaban el mismo nombre. Y hace la anécdota de Juan Esquivel. Y entonces, eso para decirte, el personaje que me interesa es, en el primer viaje, al inicio, cuando está en las Lucayas, en San Salvador, Isla Watling, Colón se trae trae 7, pero los otros cuando llegan cerca de cosas se tiraron en el agua. Entonces, uno de ellos es el más inteligente, era jovencito, y Colón lo adopta, como quien dice, lo lleva siempre consigo, aprende el español, va 3 veces a España, o sea, lo lleva a España, y le tiene tanto aprecio que le pone el nombre de su hijo, Diego Colón, él le llama Diego Colón, o sea, Diego Colón, el indio. Entonces, ¿y no era confuso? No, yo no sé. Le ponen Diego Colón. Y los reyes, Guacanagarí le manda 2 hijos de él, van a España y le ponen el nombre de los infantes, de los reyes. Pero ¿qué pasa? Se mueren. Pero este guaiteado, tenía la vacuna. Pero tú creas ese personaje de guaiteado. No, eso no se murió. Ese no se murió. Eso era un fenómeno. Entonces él. Pero ese era ¿cuál era guaiteado? Él es el lengua, es el que traduce, él es el primero. Todo lo que la historia que nosotros sabemos. El que adoptó Colón. El que adoptó Colón. El que decían Diego Colón. Sí, Diego Colón. Y tú le pones guaiteado por el cambio de nombre. Por el cambio de nombre, porque es guaiteado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento ya, en ese tiempo, los españoles, a los indios que son gentiles con ellos, que son buenos, le llaman guaiteados. Para diferenciarlos de los caribes. Caribes son guaiteados. Ellos no dicen taínos, ya le dicen guaiteados. Sí, lo he oído, o sea, pero no sabía por qué. Por eso, un guaiteado. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto, él va a Colón 3 veces. Llega aquí y cuando Colón lo lleva encadenado en el tercer viaje, y viene Obando, Fray Nicolás de Obando, él hace un experimento. Y Fray Nicolás de Obando, el experimento que hace es buscar indios y ponerlos en una cosa absurda, porque en propiedades, esa tierra ya era de los indios, pero claro, está bien, ya ellos lo habían cogido. Sí. Entonces, en propiedades donde ellos, pero ¿qué pasa? Ellos fuman el tabaco. Entonces, chismean a Obando y le dicen, volvieron a sus costumbres, porque decían que aspiraban el diablo por la nariz, por la boca, y lo soltaban por la nariz. Y ese experimento se suspende. Y el guaiteado, entonces, termina con como una novela. Ya ahí yo lo perdí. Pero yo digo que cuando vino Enriquillo, el guaiteado se fue al Bauruco y murió libre allá en su montaña. Eso es lo que yo creo que eso fue el fin del guaiteado, porque después la historia no lo retrata más. Pero qué extraño. Ese hombre se fue porque él era el que más entendía los españoles. Todavía muchísimos pero sitios que los españoles no lo hablaban. No lo valoraron. Ahí ya después que vino Obando. No, después que se fue Colón no lo valoraron. Sí, porque era un hombre también de confianza de Colón. Así y quizás Obando quiso borrarlo también. También. Obando la verdad que fue un gran constructor, hizo la ciudad, pero fue también un gran asesino. Él fue de Matanza de Jaragua. Sí, no, él fue un gran asesino. Sí. Quemaba a los indios. Era un hombre. Era como Colón, que tanto lo han atacado. Era un hombre del medioevo. Él era un hombre, un guerrero.
Sí, él vino a guerreros, poner... bebían de eso. Ujú, sí, era otra época, no se Sí, puede juzgar seguro. como se juzga ahora, así como se jugó la esclavitud también. Seguro. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas en este último minuto con estos libros, Modesto? Éxito, buena Mucho acogida. éxito. Buena acogida. Y te digo, en la medida en que el Cristian se vaya dando a conocer, se vaya posicionando en el mercado de libros con estos temas. Sí, porque esto para el mercado internacional también es muy interesante, no solamente para el mercado local. De hecho, vamos a, lo tienen en la Cuesta, ¿verdad? Y lo vamos a tener en el Museo del Mar, en el Museo de las Atarazanas Así es. Reales. ¿Cuánto cuesta el libro, el anterior, por ejemplo? 1100. 1.100. 1.100 pesos Este- lo pueden obtener todo el que... Este andará más o menos por la misma línea. Exactamente, este también, Vocablo Bárbara. Bueno, señores, yo los invito realmente a disfrutar de esta experiencia, de conocer tantos detalles interesantes de lo que era la vida en la isla, en la República Dominicana. Digo, en la isla de Santo Domingo, en aquel momento. Sí. La española. La española. Gracias, Cristian, por venir aquí a informarnos sobre este libro y gracias, Modesto, por estar aquí y por imprimir, por ser el editor de esta colección de libros de Cristian Martínez tan valiosa. A ustedes, amigos, ojalá que la conozcan, los compren y disfruten de ella. Hasta la próxima.